A ver, Enrique, vamos a subir ahí arriba. Ahí arriba, a la piedra del Rey Moro. ¿Aquí? Sí. Así con... Nos encontramos en la célebre piedra del Rey Moro con Enrique Mesa, que ha venido de visita aquí a Toledo, y vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que se va a llamar Conversaciones con Enrique Mesa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo ha sido tu llegada a Toledo? Pues muy bien, aquí estamos en Prat Novera Pastoril, que parece esto una égoga de estas de Garcilaso. Y bien, hemos venido en tren rápidamente y estamos preparados para efectivamente añadir esta impresionante nueva sección al ya impresionante canal de Fernando Puyó, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Tómate lo que quieras. Bueno, de hecho luego nos tomaremos algo. Eso, vamos a la fidelización cuanto antes. Te quiero regalar, Enrique, mi libro Filosofía para el Instituto. Muchas gracias. Versión tapadura. Toma, Enrique. Muchas gracias. Enrique es una fuente de inspiración para mí en lo que se refiere a la lectura de la historia de la filosofía. Si quieres, Enrique, puedes abrir cualquier página y así al azar. Al azar, venga. Venga. Página 190. Recapitulemos. Conocer es lo que tiene lugar cuando un sujeto aprehende un objeto. Observéis, además, aprende con la H intercalada muy bien. Aburrido, Esto, aburrido. A mí me pasó una anécdota en selectividad con esto. Oye, pero que el libro tiene dibujos del artista Kanako Seno, tiene algunas historietas breves, en fin, que está muy bien, ¿eh? Así que ya sabéis, comprarlo. Aquí están las historietas. Eso es, pródigo de CEOs. Bueno, entonces, Enrique, ¿qué hacemos? Bajamos a... Si podemos, sí. Venga, espero que podamos llegar sanos y salvos. Os voy a enseñar un poco dónde estamos. Cuidado, Enrique, que te necesitamos en la lucha por la filosofía, ¿eh? ¡Guau! Impresionante. Hombre, si me caigo, desde luego hacemos un vídeo de sociedad. 3 hours later. Bueno, ya estamos aquí en el parador, ya hemos bajado de la piedra del Rey Moro. Estábamos comentando... Lo hemos logrado. Estábamos comentando con Enrique, bueno, él es un poco crítico con el último vídeo de mi canal, el penúltimo vídeo en el cual entrevisto al doctor Manel Sanz, que es o fue jefe de cirugía del hospital, jefe de sección de cirugía del hospital de Bellvitge. Y en ese vídeo, pues este doctor pues cuenta un poco su investigación acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, a Enrique no le ha gustado mucho el vídeo. Pues no, realmente no me ha gustado mucho, hay que reconocerlo. Pero yo creo que el problema del vídeo es que se está dando una explicación que es que el autor piensa que necesariamente tiene que ser trascendente o espiritual, sí, cuando puede haber otro tipo de explicaciones perfectamente físicas y no habría ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, vamos a brindar. Ahí. Porque hay algo tras la muerte. Eso es. Y que sea bueno. Y que sea bueno, claro. Que no sea el seguro de vida. Efectivamente. Solo. Creo que lo que dice... Bueno, podéis ir a ver el vídeo al canal, os animo a verlo. Yo creo que la conversación tiene sentido porque lo que el doctor dice, ¿no?, es que él está él entrevista a varios pacientes suyos que han estado clínicamente muertos, ¿no?, a los cuales les han hecho las pruebas objetivas para determinar su fallecimiento y que luego pues han vuelto a vivir, ¿no? Entonces han tenido lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, y él lo que dice es que todos esos pacientes que él ha entrevistado, que conocía personalmente y a los cuales ha hecho un seguimiento después, todos habían vivido una experiencia similar. Y además, no solamente ellos, sino luego otros testimonios que él cuenta que hay en bibliografía, ¿no?, que están escritos de otros países, pues miles de testimonios, y que todos tienen coincidencias. En cuanto al tipo de vivencia espiritual, de vivencia de estado de conciencia, digamos, que podría calificarse como alucinación o no lo sé, pero el tipo de alucinación es la misma. Y además, luego, lo que sucede con esas personas es que su vida se transforma. Después de haber vivido esa experiencia, su vida cambia, y además cambia en la misma dirección. O sea, todos se vuelven más compasivos, más bondadosos,
digamos que dejan de preocuparse tanto por lo material y bueno, eso es un poco lo que yo veo, lo que yo le encuentro mucho sentido a lo que cuenta el doctor, porque es una persona que ha tenido mucho contacto con la muerte por su trabajo, es un profesional, digamos, de reconocido prestigio, que tiene la valentía de meterse en un tema que no es su tema y que no es el tema de nadie, porque realmente quién sabe de esto, ¿no? Más que no sabe nadie de esto. Y que lo que cuenta yo creo que tiene sentido. Luego quizá la parte cuando ya se pone a tratar el tema de la física cuántica y a decir, bueno, pues voy a intentar buscar una explicación a partir de la física cuántica, quizá eso ya no sea tan riguroso, ¿no? A ver, yo creo que el problema del vídeo, dejando a un lado la parte de la física cuántica, que yo creo que ahí sí que no hay ningún rigor tratándola, el problema del vídeo es que se confunde permanentemente estado de conciencia con la existencia de una realidad fuera de esa misma conciencia. Es decir, yo, sin duda alguna, puedo decir que existe un determinado estado de conciencia en gente que ha sufrido determinado tipo de shock traumático y que ese shock le ha producido tal estado de conciencia. Hasta ahí, de acuerdo. Que ese estado de conciencia demuestre la existencia de un estado real en el cual el alma pervive, primero el alma existe, segundo pervive al cuerpo y tercero llega a un lugar, digamos, paradisíaco. Todo eso no está demostrado por el estado de conciencia. Sería tan absurdo como que alguien dijera que ha visto un unicornio y el hecho de ver un unicornio, digamos, en método científico, dijéramos todos, bueno, pues como lo ha visto existe el unicornio. Es decir, hay una serie de principios en el método científico que niegan que el mero estado de conciencia, el mero estado visual, tenga algo que ver con la realidad necesariamente. Para poner un ejemplo, yo tenía una alumna que a mí me decía siempre que ella hablaba con su abuela. Su abuela llevaba muerta 10 años, claro, es importante decirlo porque si no es que no tiene, el ejemplo no sirve. Y entonces ella me decía que no me crees, profe. Y yo le decía siempre, no, si yo creo que tú veas a tu abuela y hables con tu abuela. Lo que yo niego es que tu abuela está ahí. Es decir, no niego los estados de conciencia, lo que niego es que los estados de conciencia nos deriven intelectualmente hacia una conclusión que es la existencia de un estado, la existencia de una realidad espiritual, de una realidad trascendente, o de esos seres de luz, ¿no?, que él mismo llamaba. Sí, ha sido impecable tu razonamiento, como siempre, tu explicación. Y no puedo más que estar de acuerdo, pero sí que, o sea, es cierto que de esas experiencias o de esos testimonios no podemos deducir que hay una existencia de un alma trascendente, pero sí que es curioso, cuanto menos, ¿no?, que todos esos testimonios coincidan, ¿no?, en que luego a la hora de digamos, cuando ya se han recuperado de su enfermedad y vuelven a la vida normal, todos transformen su existencia, ¿no?, y las transformen en un sentido similar, que según cuenta, a ver, obviamente hay que fiarse de lo que dice, pero yo creo que sí que puede ser. O sea, me fío de este hombre, no creo que esté mintiendo, ¿no? No, yo no creo que esté mintiendo nunca, no, ni que esté hablando de mala fe ni nada por el estilo, porque entonces no tendría sentido la crítica, es decir, la crítica sería, pues este tío es un sinvergüenza y tal cosa que no estamos diciendo. No. Pero bueno, él cuenta que esos testimonios, que no solamente son los que él cuenta, sino los que están en bibliografía, coinciden, ¿no?, en cuanto a, bueno, me reitero, ¿no?, pero coinciden en que cuando vuelven a la vida normal, todos se vuelven más compasivos, se preocupan menos por lo material, se vuelven más, más compasivos, más cuidadosos del... Curiosamente, sí, ¿no? Sí. Que es una cosa muy curiosa. Porque podríamos decir, no, unos se vuelven, no lo sé, les da por atracar bancos o tener experiencias límite y tal, y otros en cambio, no, es que por lo visto todos, según se cuenta, o todos, lo que de repente, ¿no?, pues dejan de decir, bueno, el trabajo no es tan importante, lo importante es pasar tiempo con los seres queridos, cuidar de la gente, ser solidario, ser empático, ser un buen ciudadano, ¿no? Ser una buena persona, ¿no? Entonces, eso, claro, dice, a lo mejor que el alma exista o no, eso no podemos saber. Que Dios exista o no, tampoco podemos saber, pero que existen esas ideas platónicas, por llamarlas así, del bien, la bondad, la belleza, ¿no? Porque todos se inclinan hacia eso, hacia la belleza, hacia la bondad, hacia la justicia. Me refiero a esas personas cuando... Claro, pero aquí hay dos puntos. Uno, yo creo que en los mitos, por ejemplo, esto es algo que ya lo vio Friesen, ¿no?, en La Rama Dorada. Pues la idea está de que los mitos
repiten una serie de esquemas interminablemente y que son siempre los mismos esquemas. Lo único que varía es un poco el contenido concreto de qué planta, qué animal aparece, etcétera, por las condiciones geográficas. Digamos, el hecho de que se repita un mismo tipo de visión no dice nada sobre la visión. Lo único que dice es que se repite el tipo de visión, no dice nada de su realidad o no. Pero dice, perdona, sí. Perdón, no. Pero dice algo, sí que algo dice. Claro, dice que en los individuos estudiados que reconocen haber sufrido esto, porque luego otra cosa es, y esto no lo sufrimos todos, por ejemplo, en determinados momentos, en determinado tipo de operaciones, y ni tan siquiera nos acordamos. Claro, es que sería una segunda línea de investigación. No puede ser que yo un hecho solamente lo investigue por lo que recuerdan los sujetos, sino que, aunque los sujetos no lo recuerden, es posible que el hecho exista también, sí, que es un hecho real. Es posible que el hecho exista también, es decir, ¿por qué las personas mueren como mueren si están viendo la luz? Quiero decir, todos hemos visto, desgraciadamente, yo creo ya a nuestra edad, morir a alguien. Y no hemos visto ese estado de sosiego, regocijo y, como decían en Los Simpsons, si ves la luz, huye, ¿no? Como decían en aquel famoso capítulo de Los Simpsons. Pues no hemos visto eso de la luz, ¿no? Hemos visto morir a la gente de formas que, vamos a ser sinceros, no se lo recomendamos a nadie. Con lo cual, digamos, esto por un lado, es decir, resulta que solamente unos pocos sufren estas cuestiones y solamente unos pocos son los que ven la luz, porque el resto que mueren no la ven. Perdona, no dice eso. No sabemos lo que ven los que mueren, porque mueren. ¿Pero mueren en qué condiciones? No sabemos lo que ocurre. Yo he visto morir a gente que, desde luego, ¿por qué decimos, que es una cosa que decimos mucho, por fin ha descansado? Bueno, porque ha sufrido, claro, sí, y tal. Sí, claro, pero si hubiera ese fondo de luz, al final hubiéramos visto ahí una sonrisa aparecer. No tiene por qué. Claro. No. Este estado ontológico es un estado de conciencia alterada que se produce por determinados puntos. Vale, analicémoslo. Si yo no estoy negando el estado de conciencia, yo lo que estoy negando es que el estado de conciencia implica una realidad. Sí. Esto sería por un lado. Y por otro lado, lo que también esta conversión en la gente en bondadosa implicaría que no todo el que se ha salvado de la muerte es bondadoso. Y segundo, es curioso que son bondadosos, es decir, son bondadosos en el sentido bondadoso que sobreentiende la mayoría social. Sí. Lo cual es también curioso. Bueno, ya. Claro, es decir, pero son bondadosos en el más puro espíritu, digamos, cristiano. Sí. Para entenderlo. Sí. No son bondadosos en el estilo kantiano. Porque podrían haber dicho, y de pronto todos se convierten en fieles servidores del deber. No. Pero ¿Se convierten en qué? ¿En cristianos? No, sí, claro, pero es curioso. No, yo creo que se convierten en cristianos. yo creo que se convierten en kantianos. No, porque, bueno, esto ahora si quieres lo discutimos, pero el kantiano es todo lo contrario en este aspecto al cristiano. El cristiano actúa por amor al prójimo, por amor a Dios, por amor hacia los demás. El kantiano actúa por deber. Hay una historia preciosa de Kant que yo siempre cuento en la crítica de razón práctica, que es la comparación entre el filántropo y el misántropo, ¿no? Y dice Kant: imaginemos una persona que ama a toda la gente, porque se ama a sí mismo también, que actúa bien con todo el mundo porque les ama y porque desea su felicidad. Imaginemos ahora a alguien que odia a todo el mundo porque se odia a sí mismo, que desprecia a todos y que sin embargo siempre actúa bien con ellos por puro deber. ¿Quién es la buena persona para Kant? Y dice Kant, el que cumple el deber. Con lo cual no se convierten en kantianos, se convierten curiosamente en buenos cristianos. Lo cual también nos resultaría llamativo, porque al final esto en una cadena causal nos llevaría ya a la demostración. Tampoco hemos analizado, perdón, o sea, tampoco le hemos preguntado ni hemos analizado bien estos casos. Sí, o sea, tampoco sabemos el resultado. Yo creo que al final es el mismo. No sabemos si actúan por el deber o actúan por amor al prójimo. O sea, no lo sabemos. Claro, pero no lo sabemos en nuestra versión. Es que aquí estamos haciendo una trampa, que es, claro, tú estás diciendo, pero no sabemos si ellos actúan por deber o actúan por amor al prójimo. Pero en la entrevista, que sí que sirve para definir a los seres de luz, la entrevista de pronto se transforma en que actúan porque aman a los demás, porque se les preocupan de lo material. Claro, con lo cual lo que no vale decir el método de entrevista me sirve aquí sí, aquí ya no. Oiga, si usted admite el método de entrevista para todo, tiene que ser para todo. Lo que no vale de pronto, el método de entrevista solo me vale cuando me satisface mi interés previo.
No, pero no te entiendo esto. A ver, la situación sería, yo estoy haciendo un método de entrevista para medir las situaciones antes de la muerte, o en la muerte. Sí. Les pregunto qué han visto, qué tal, qué cual, y no todo coincide. Sí. Entonces digo, vean ustedes, entonces hay un término universal, que lo veo muy bien, es un método, ¿vale? Es un método muy criticado, por cierto, tanto en psicología como en psiquiatría. El de las entrevistas personales. Claro, de las entrevistas, porque claro, es el sujeto el que te está respondiendo, la perspectiva del sujeto, no es necesariamente la realidad. Sí. Ahora, yo les pregunto, ¿y ustedes qué efectos han tenido? Bueno, pues yo me he convertido en mejor persona, más despreocupado por lo material, más amante de los otros, tal cual. Claro, ninguno cita el deber kantiano. Y ahora tú dices, no, pero no sabemos si en realidad son kantianos. No han estudiado filosofía tampoco. Bueno, pero digamos que, claro, pero que la idea es, yo estoy ahora convirtiéndome en un perfecto cristiano, curiosamente, y por lo tanto esto tiene a lo mejor un prejuicio social, que es que el bien es esto, y yo lo que hago es que cuando actúo esperando que todo el mundo entienda que esto es mi bien. Claro, pero bueno, yo creo que el prejuicio le puede tener el propio doctor, ¿no? A lo mejor es cristiano, no lo sabemos. O sea, el propio entrevistador, me refiero, ¿no? Pero... Entonces la entrevista no sirve. Bueno, si yo he generado el prejuicio en obviamente, contestación... no sirve como método objetivo, digamos, no sirve. Pero sí que nos puede permitir extraer algunas conclusiones provisionales o ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? O sea, te quiero decir, no es un método, obviamente, entrevistar a 7 pacientes, o 8 o 9 que haya tenido, ¿no? Y hacerles un seguimiento, eso no es, ni se parece a nada que tenga que ver con científicos, ¿no? Y leer libros de testimonios, pues tampoco. Pero, bueno, cuanto menos da que pensar, ¿no? Pero que da que pensar. Da que pensar que... Durante todo este tiempo que llevamos muriendo gente, sí. ¿Cuántos han vuelto? Pues... Es decir, ¿cuántas evidencias tenemos? No, o sea, no sé cuánta gente, pero sí que hay estos casos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Sí, los hay. Que lo que no sé cuántos son y tal, pero vamos, que existen. Pero bueno, antes que se me olvide, porque claro, no quiero que se me olvide, no solamente está el punto este de decir, bueno, todas estas personas han transformado su vida en una determinada dirección, ¿no? Que bueno, habría que precisar en qué dirección y si eso es justamente en términos de la moral cristiana o en términos de otra cosa. Pero por lo menos en una dirección parecida, ¿no? Según el entrevistador, en una dirección parecida. O sea, eso ya para mí dice algo acerca de, igual que los mitos, cuando los mitos mitos de culturas lejanas, tratan todos sobre cuestiones muy similares, ¿no? No sé, por ejemplo, lo de los terremotos, que lo cuento aquí en mi libro. Que, por cierto, aquí. Yo lo saco. Lo puede comprar en Amazon. Pues hay un montón de culturas, ¿no? que explican los mitos, los terremotos, pues que debajo hay un animal, ¿no? Y dependiendo del animal que predomine en la zona, pues a lo mejor es una tortuga gigante que está transportando la tierra, que de repente se despierta, se mueve, o unos gigantes, o escorpiones, o en Japón este siluro gigante que es el Namazu, sí. Que es un pez que se mueve porque el dios no ha hecho sus deberes, digamos, o se ha descuidado entonces hay que rezar en el templo y tal para que eso no ocurra. Bueno, entonces el hecho de que haya tantas similitudes, ¿no? En culturas tan dispares, pues, a mí me dice algo, me dice que hay una naturaleza humana o una condición humana universal. En eso estaríamos, pero una cosa es que haya una condición humana universal que yo creo que podríamos estar de acuerdo, y yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en eso, es decir, yo creo que hay una condición humana universal, sí. Y que además tiene unos contenidos concretos, que por cierto no se debe a nada espiritual, se debe a un producto evolutivo. Sí. Hay una condición humana universal, sin duda alguna. De hecho, eso es un principio también que garantiza la igualdad, ¿no? La idea de igualdad es la idea de que todos los seres humanos tenemos una serie de condiciones similares por el mero hecho de ser humanos. Pero la explicación del terremoto, por ejemplo, lo único que demostraría es que tenemos una relación, vamos a imaginarnos, causa-efecto, que aplicamos en nuestro pensamiento. Sí. Que sería el movimiento genera otro movimiento y entonces, como lo hemos visto, lo aplicamos ahí. Pero sería con los elementos que tenemos a mano. Claro, sería absurdo considerar que porque 14 civilizaciones han decidido que los terremotos, vamos a imaginar, son por movimiento de animales subterráneos,
los terremotos son por movimiento de animales subterráneos, claro que la no. ignorancia universal Claro. es muy real y Por de supuesto. hecho se ha estado viendo durante muchos siglos Claro. hasta que, digamos, ha llegado ese invento occidental. Claro. Lo de occidental, lo he dicho, mala leche. Sí. Ese invento occidental A que es ver, la ciencia. yo sí que creo que hay un cierto sentido de la bondad que es también universal. O sea, te digo que Japón, por ejemplo, que es una cultura que estoy empezando a conocer, ya he ido muchas veces y más o menos, obviamente me falta, tengo que estudiarla bien, pero por lo que sé hasta ahora, no hay tanta diferencia entre el concepto del bien, incluso del buen ciudadano, aunque ellos ni siquiera han tenido esa categoría de ciudadano hasta hace muy poco, ¿no? Pero el término que empleemos, de la buena persona, ¿no? Hay diferencias que chocan incluso cuando vas allí, ¿no? Por ejemplo, se cae alguien al suelo y a mí me pasó, pequeña digresión, pero estar en el aeropuerto y de repente una azafata con unos tacones así va corriendo, ¡pum! Y se pega un ostión contra el suelo. Claro, yo fui corriendo a socorrerla como buen caballero, ¿no? Como español. un caballero español. Claro. Muy bien, muy bien. Oye, claro, ¿qué ha ocurrido tal? Y claro, roja como un tomate, la gente mirando de lejos, como dice, ¿qué está haciendo? Porque claro, era una mujer que estaba trabajando, una azafata, iba corriendo. Entonces yo estaba, de alguna manera, a ver, no humillándola, porque tampoco ese es el término, pero lo que hubiera hecho cualquier japonés es dejarla. Si ella se hubiera levantado, y ya está, se hubiera ido y eso se hubiera quedado en una pequeña... Pero claro, yo vi que se había hecho daño, entonces fui a ayudarla. Entonces se acercó un señor y me empezó a decir, ya es así, que ya es así quiere decir amable, ¿no? Y me miraba, qué amable, qué amable. Estuvo un rato detrás de mí, todo el rato diciéndome que qué amable. Y digo, pero este hombre, ¿qué le pasa? Yo diciéndole a mi mujer, ¿por qué está diciendo? ¿Por qué está detrás de nosotros? Que se vaya ya, ¿no? Y él me estaba mirando y como, qué amable. Pues estaba sorprendido de lo que yo había hecho, ¿no? Y llegó un guardia de seguridad y también sorprendido de que hubiera 3 personas en el suelo ahí cuando eso se hubiera resuelto de otra manera. Simplemente se hubiera levantado ella, probablemente con la pierna rota, o no lo sé, ya está, se hubiera ido callada y sin hacer ruido, porque ahí está mal montar un espectáculo, porque rompes la armonía, entonces ahí hay esa diferencia, ¿no? Me Claro. refiero, porque aquí lo que hace un buen ciudadano es, obviamente, socorrer, llamar al SAMUR, pararte, ¿no? Sí, digamos que la idea puede ser que hay unos principios universales de lo que es ser buena persona que tienen que ver pues, con la empatía, la preocupación por los demás, que curiosamente, yo esto ya lo voy a decir así, me acabo de terminar un libro de... Pero espera, termino, o sea, te quiero decir que en Japón no es que esté mal ayudar a esa persona, está mal ayudarla en ese contexto. En ese contexto, Porque en esa situación concreta, pero luego claro. recibiría ayuda, porque ella probablemente llamaría a una ambulancia y la ayudarían, no la van a dejar tirada ahí. Pero mi reacción era la que... Pero hay un concepto universal de bondad y de bien, lo que pasa es que su aplicación concreta en la sociedad puede ser diferente. Igual que la hospitalidad, tiene una palabra por hospitalidad, la hospitalidad debe ser distinta, pero existe la hospitalidad. ¿Me explico? Claro. Eso es lo que quería decir, bueno, perdona. Sí. Pero que hay por ejemplo, mira, bueno, antes de nada, que ricas están las aceitunas, Sí, que me es que están las viendo aceitunas comer de aceitunas, que las Toledo, aceitunas son un manjar hombre, siempre. y estás con ajito y bueno, sí. Esto vayan ustedes a Grecia y coman aceitunas, que es una cosa espectacular, aceitunas griegas. Pero a lo que iba, no, esto es verdad, pero a lo que íbamos. Hombre, claro. Yo creo que sí que hay unos principios universales en cuanto a lo que es ser buena persona, que son, digamos, de comportamiento, ¿no? Más que de intención. Entonces, la intención es también una cosa del comportamiento. Y estaba yo contando que es que me he leído hace poco, acabo de terminar un libro de Fran de Waal, que es el primatólogo muy famoso, Sí, que el sí, libro sí. lo acaba de publicar, se llama Diferente, es buenísimo, Sí, es un libro espectacular. Y entonces cuenta que incluso entre los chimpancés, una de las cosas que hacen muchos machos alfa, los machos digamos dominantes, que no son dominantes necesariamente por la fuerza física ni nada parecido, son dominantes por las relaciones que cuajan en el grupo, ¿no? En lo que sería la manada. Y dice, ¿qué es lo que hacen muchos? Muchos lo que hacen es ejercicios de empatía, es decir, repartir la comida de forma tal que los más débiles lleven más comida que los más fuertes, atender a los problemas de cuando un chimpancé se hace daño, ir a consolarle, el acicalamiento, que es una táctica muy típica de los chimpancés y tal. Entonces, ¿eso sería principios universales? Sí, sin duda. Yo eso no lo niego. Lo único que niego es que el hecho de que haya, vamos a imaginarnos, principios universales de empatía, de que las personas tengamos empatía y que consideremos que alguien que se preocupa por otro en cualquier tipo de civilización es bueno,
pues que eso implique necesariamente, por ejemplo, la existencia de una entidad espiritual que nos lleva adelante esa empatía, o la existencia de un Dios determinado que sea el que reparte esa empatía. Vale, pero existe la idea de las ideas platónicas. ¿Esas no, existen? las ideas platónicas no existen. Razón, o sea, existe la idea de bondad. Claro, existe. Porque si existiera, el mundo no sería como es. No, existe, lo que pasa es que hay que conocerla, hay que salir de la caverna y mirarlas. Claro, pero y es que eso no es decir nada. Sócrates, de una vez el que las conoce, el sabio que conoce no puede más que obrar bien. Y el ignorante, como no conoce, pues no obra bien, ¿no? Eso es un poco Hay una parte en Platón, en la República, que es muy interesante, que se cita muy poco, pero que sería interesante citarla, cuando se presenta la República platónica como la ciudad ideal y el idealismo de Sócrates, que a lo mejor no tiene nada que ver en esto, ¿no? Sí. El pobre. Y Platón, que es cuando habla de la política de matrimonios. Y entonces dice que la política de matrimonios de los guardianes, a los guardianes y a los gobernantes, la política de matrimonio va a ser aparentemente por sorteo, dice. Va a ser un sorteo. Y dice, pero no, cuidadito, va a estar trucado. Y no lo va a saber el pueblo. Y entonces, si quieres, es que ahora no me acuerdo exactamente dónde sale, pero te mando la cita concreta. Lo puedo poner aquí Claro. Aquí en el vídeo, a lo mejor. Y entonces dice Platón, el idealista, dice, y entonces vamos a engañar al pueblo. De hecho, él habla también de que van a crear mitos, ¿no? El mito del cuerpo de oro, todas estas cosas que cuenta de los mitos de los metales, ¿no? Vamos a crear una serie de mitos para engañar al pueblo para poderlo dominar. Claro, es que hay que tener en cuenta que estos ideales platónicos, todo esto, está, por un lado, criticado ontológicamente, creo que muy bien por Aristóteles, por la idea del tercer hombre, la idea de que si nuestras ideas guardan relación en cuanto a participación con una idea universal, esa idea universal debería con otra y así sucesivamente. Y políticamente, claro, uno lo ve cuando descubre que detrás de todo este ideal está la trampa. Vale, pero aparte de eso, explica un momento lo del tercer hombre, porque yo lo entiendo, pero no lo entiendo. O sea, dos ideas, tú lo explicas. Claro, el tercer hombre ya es una idea que aparece en Platón. Creo que es la idea de Parménides. Lo de Aristóteles, el tema este de la crítica de la... Es una idea que aparece en el mismo Platón, en el Platón es una crítica de la teoría de las ideas ya viejo, una crítica de y la teoría que de las recoge ideas. Aristóteles también. Claro, la idea es, si un perro en el mundo sensible es perro, porque existe el perro del mundo de las ideas, claro, el problema es que el perro del mundo de las ideas necesita a su vez a otro perro de otro mundo de las ideas superior, ¿no? Que le dé el ser perro, y así hasta el infinito, que es el problema que plantea Aristóteles en el primer motor inmóvil, que es genial. Cuando Aristóteles se da cuenta de que este problema él lo tiene en el primer motor inmóvil, y entonces tiene que llegar a una solución, que es el primer motor inmóvil, en tanto en cuanto tiene que dar una argumentación racional que Platón nunca da para las ideas. Platón da una argumentación racional para los seres del mundo sensible, pero las ideas, digamos, en el mundo platónico, excepto en el Platón viejo este que estamos hablando ahora, están ahí porque están. Es decir, porque dice, tienen que estar, claro, tienen que estar. Sí. Claro, entonces yo creo que ese paso que da Aristóteles es cuando realmente se funda la filosofía, la filosofía occidental se separa radicalmente del pensamiento oriental. Y surge una cosa nueva en Occidente, que va a ser toda la historia de la filosofía a partir de Aristóteles, a lo mejor. Que sería interesante, o sea, esto puede haber distintas versiones, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea así. Pero que hay Aristóteles es cuando, claro, cuando Aristóteles inventa la idea de fundamento, que es con el primer motor inmóvil. Claro. Que tampoco explica nada, pero bueno. Pero no explica nada, pero ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Claro, ya no son las ideas, ya es... Yo tengo que argumentar además por qué el primer motor inmóvil es el primero. Claro. Cosa que Platón nunca hace, nunca argumenta. ¿Y por qué la idea es la primera? No hay un motor que mueve sin ser movido, pero ¿quién lo ha puesto ahí, no? Pues claro, pero eso es lo que intenta solucionar Aristóteles cuando dice, pero es que tiene que ser primero por esto y tiene que ser inmóvil por esto otro. Es decir, cuando argumenta como al fundamento, eso es fundamental. Nunca mejor dicho. Sí. Sí, no, que para nosotros es muy fácil ahora decir, bueno, qué chorrada, pero se le ocurrió, digamos, a él. Hombre, y eso, vamos, es que Aristóteles tenía que tener una placa en todos los institutos de España, bueno, y del mundo entero. Bueno, entonces nos hemos ido un poco. Estábamos con el tema de las ideas de Platón, ¿no? Ahora esto lo voy a arreglar, porque ha quedado un poco... Que no, pero que mola. Lo de las ideas o sea, estábamos comentando
Lo de la bondad y... La bondad, que Sócrates... yo había dicho que el sabio es el que conoce el bien, ¿no? Y por lo tanto no puede intentar obrar bien porque conoce el bien. Y bueno, me había quedado un poco ahí, ¿no? ¿Y dónde íbamos? Ya no sé. Pero yo creo que no hemos divagado, es decir, No. porque yo Tú has dicho que Platón... un esquema. Sí. Fíjate tú que el esquema es el siguiente. Hemos empezado hablando de las experiencias estas, Sí, de la muerte, que se demostraban que en la entrevista que te habías hecho, con todo el respeto a la persona que respondió a la entrevista, ¿eh? Claro. O sea, es decir, no estamos aquí criticándola en plan personal, sino criticando sus ideas, que igual que él tiene todo el derecho a criticar las nuestras. Claro. Esto que quede claro. Por supuesto. Vale. Estamos hablando de que este señor nos presenta que estados de Yo estoy de conciencia- acuerdo con él, pero bueno. Claro, no, sí, claro, sí. A ver, la superstición es lo que tiene, pero que nos presenta que Sí. estados de conciencia derivan en estados ontológicos, que por lo tanto tenemos que creer esto y tal cual. Y hemos acabado hablando de Aristóteles y de la idea de fundamento último y la idea de argumentación, que en el fondo yo creo que tiene mucho que ver. Es decir, es que Aristóteles es el primero, a ver, estamos citando, es el primero, digamos, el primero conocido que sitúa algo muy importante, que es la idea de que hay que argumentar hasta el final. Yo creo que Sí, eso todavía o sea, no está en me Platón. refiero- En Platón claro, está el yo digo espíritu, pero no que está Platón dice que explícito. Platón coloca las ideas ahí y no Menos y- el Platón, repito, el Platón Sí. de la última Luego ya etapa, el que, Platón claro, crítico ya que es viejo tiene, y tal, ¿no? efectivamente, que ya No. se ve que está elaborando esto, Claro, está, claro. digamos, criticándose a sí mismo, pero que hay que darle mucho valor. claro, hasta antes de eso sigue manteniendo una Claro. posición o una visión oriental quizá Una- del mundo, ¿no? o incluso griega, Sí, o griega, típica, sí, ¿no? Porque yo sí, creo del que eterno yo me retorno. imagino que tú te ibas a Grecia y Aristóteles pues todos dirían, por ahí va el rarito ese. Claro, yo creo, ¿no? Sí, sí, que sí, es como sí, de Sócrates o de Claro, Platón o de claro, todos estos, ¿no? claro. No creo que un ciudadano griego dijera, ay, que mira, Aristóteles, mi héroe. Claro. Pues no, joder. A ver si me ve de alguna manera. Era como eso. Entonces, digamos que Aristóteles es ese que sitúa ese punto de inflexión de la filosofía occidental, que de hecho se ve muy bien en el cristianismo, que ha explicado Santo Tomás de Aquino, Sí. que es la idea de que cuando los cristianos empiezan a tomar el poder, se sienten en la necesidad de argumentar la existencia de Dios, cuando por fe no tendrían por qué hacerlo. Y sin embargo se sienten en esa obligación intelectual, que es una tarea de toda la filosofía cristiana que está detrás. O sea, empieza con la patrística y vamos, y dura pues toda la escolástica, toda la neoescolástica, e incluso hoy en día en autores como Platinga, ¿no? Que intentan demostrar esa idea de que Dios existe, o Flow, ¿no? El famoso que empezó siendo ateo y acabó defendiendo la existencia de Dios por el argumento este del ajuste fino. Pues tenemos ese tema, es decir, hay algo dentro de esta filosofía que es maravilloso, que es esa idea de argumentar sin final. Eso es. De todas formas, una cosa más que decía este hombre, que obviamente... ¿Por qué no paras un momento y vamos? No. ¿Lo vas a pedir? La cercita más, la última. venga, y ya está. venga. Entonces, bueno, lo que quería decir es que también nos ha comentado el profesor Manel Sanz que no solamente que estas personas coinciden, esas experiencias de esas personas coinciden en el sentido de que todas transforman su vida hacia ciertos valores, ¿no? Cristianos, sino que además viven o experimentan como que salen de su cuerpo, ¿no? Como la película de Ghost, esta famosa, ¿no? Efectivamente. Y Pero sin Demi Moore, que claro, sin pierde ningún- la cosa. Claro, pierde bastante la cosa. Y que porque habla de un caso concreto de una paciente que era compañera suya, enfermera, bueno, entonces que sabía lo que estaba ocurriendo en otros ¿cómo se llaman? Lugares donde se opera, ¿cómo se llama? El lugar donde se opera la Quirófano. gente. El quirófano, que en el quirófano de al lado estaba operando no sé qué médico y había uno que llevaba no sé qué prenda de color rojo y que no sé qué, no sé cuánto, y que estaban haciendo tal operación. Eso cuenta, ¿no? Que esas personas habían vivido eso. Ya digo que es un acto de fe, porque obviamente podemos decir, pues el hombre a lo mejor ha querido creer que eso ha ocurrido o se ha exagerado o era una coincidencia o podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si eso fuera verdad... Hay un experimento, si se me permite, Sí, claro. de un autor que ahora no recuerdo el nombre, pero me comprometo a enviártelo, que Sí. es un autor muy interesante, Sí. que trata temas de psicología y de parapsicología, que explica que se hizo un experimento en un hospital para este tema de las
de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y entonces este hospital tenía los tubos fluorescentes, los antiguos tubos fluorescentes, los tenía colgando del techo polidos y tenía los hilos y luego ya lo que era la estructura, ¿no? Y luego ya los tubos. Un poco porque no sé qué... Bueno, espera. Bueno, estás explicando que... Pusieron, como esta normal. Sí. en el tubo, Sí. en la parte de la estructura, por encima, es decir, que eso se podía ver desde el techo, pusieron una frase, que era la que fuera, no me acuerdo ahora cuál era, pero vos Sí. imaginas que pusieron, ora espíritu. Sí. Bueno, pues siguió habiendo experiencias cercanas a la muerte de personas que su alma presuntamente Sí. se levantaba sobre el cuerpo y desde el techo veían el cuerpo yacente, y curiosamente ninguna de ellas citó la frase. Es decir, esos espíritus que eran capaces de desde el techo, más por encima del tubo, No eran capaces mirar de ver. a ver, yo tengo el cuerpo, tengo los tubos aquí colgando y entonces el techo está aquí. Entonces mi alma sale del cuerpo, llega hasta el techo y me ve desde arriba, ¿no? Si me ve desde arriba, ve los tubos y vería la frase y diría, por cierto, había esta frase. Sin embargo, ninguno de ellos cita nunca la frase, lo cual, como mínimo, llama la atención de que estas almas que son un poco observadoras, que puede ser, ¿no? Porque son seres, claro, son seres de luz. Un ser de luz que no puede pedir que se fije en frases escritas, pero que tienen un límite, que es, el límite es, oiga, si yo sitúo un elemento novedoso, Sí. usted no lo distingue. Es decir, usted solo ve su cuerpo, pero no ve la estructura nueva que he cambiado. Claro, claro. Yo me comprometo a traer el experimento. Sí, no, pero detallado. tráelo. Pero bueno, yo lo que digo es que lo que cuenta Manel Sars en el vídeo es que, bueno, pues se puede ver en el vídeo, ¿no? Hay personas que han salido y que han visto lo que está ocurriendo en los quirófanos pues, Sí. adyacentes. Incluso en las antípodas. Claro, incluso. Entonces luego cogen y lo comprueban, ¿no? Y dicen, coño, era verdad, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido esto? Entonces, eso, vuelvo a repetir, hasta que yo no haga una investigación así, porque esto no es ciencia, o sea, incluso la propia ciencia, para que sea creíble de verdad, hay que hacerlo lo mismo, ¿no? Por supuesto. Porque al final dice, no, la Tierra es plana, pues yo qué sé, pero yo lo he visto en las fotos y tal, pues me cuesta más creer que hay una conspiración a nivel global, ¿no? Para engañarnos, parece eso demasiado retorcido e inverosímil, ¿no? Pero en el fondo ya hago un acto de fe para decir que la Tierra es esférica. Entonces no es una afirmación científica. Claro, no es una afirmación científica porque yo simplemente lo que hago es repetir lo que leo en los manuales. Claro, y lo eso que no da. es una afirmación científica, pero eso no implica que la Tierra no sea redonda y que la afirmación científica la Tierra es redonda sea cierta. Claro. O sea, Claro, la afirmación científica la Tierra es redonda no es un acto de fe. No puede ser comparado a eso. No, me refiero que, o sea, afirmada por mí sí. Porque no tú no tengo ni estás idea. dando una afirmación científica. Claro, porque no estoy dando una afirmación científica. Claro. Si las hace el consenso científico, por decirlo así, pues ya. Y porque la está dando desde por otra causa, es decir, la está dando por una causa distinta a la tuya. Claro, la mía es simplemente que lo he leído en un libro, que lo he leído en muchos libros o que lo he... Porque te lo han dicho, Te lo he dicho sea, muchas claro. veces, entonces, vale. Pero bueno, esto venía por el tema de que si yo realmente quiero saber más acerca de estas experiencias cercanas a la muerte, pues tendré yo que hacer o vivir esa experiencia yo mismo, ¿no? Cosa O- que no te no recomendamos. recomendamos, que el propio doctor lo dice no se recomienda tal, porque la posibilidad de supervivencia es muy pequeña. A partir del, no sé, a partir del primer minuto o algo así ya no hay casi probabilidades. Bueno, lo dice en el vídeo. En cualquier caso, yo estoy haciendo actos de fe. Pero si yo me fío de lo que dice, pues coño, me da que pensar. O sea, me está diciendo que habla con una paciente en la que confía, que era compañera suya, que dice que ha salido de su cuerpo y que ha visto lo que estaban operando en el quirófano de al lado. Digo, pues ya no es solamente que esa persona luego se ha vuelto bondadosa y tal, lo que quiera decir eso, lo que queramos decir con bondadoso, sino que además ha salido de su cuerpo, ha visto lo que estaba pasando al lado y se puede comprobar objetivamente, gracias. Gracias. Esto se puede comprobar. Muchas gracias.
echaron unas patatas. Bueno, venga, vamos a brindar. Venga. Chin, chin. Somos unos señoros de estos. Lo dirán seguro. No, esto déjalo. Hombre, claro, yo creo que... Un día tenemos que hablar de feminismo, por Eso cierto. es. Bueno, yo creo que en esta sección nueva de conversaciones con Enrique Mesa, o en conversación con Enrique Mesa, o sea, yo creo que el tema este del vídeo ya más o menos se ha quedado, bueno, sigue abierto, pero bueno, que quería comentarte, porque hablamos de más cosas también, ¿no? Sí, Bueno, sí. esto más o menos... Hombre, ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, que lamentablemente cuando te mueres... No, que Se acabó. un estado de mental no quiere decir Efectivamente, que- bueno, digamos, es una conclusión filosófica, efectivamente, que un estado, que la realidad mental no tiene por qué coincidir con la realidad extramental. Y que ese es el problema, es uno de los problemas de la teoría del conocimiento, ¿no? En filosofía. pero que se resuelve, entre comillas, cuando buscamos la objetividad, ¿no? Y cómo la buscamos, pues mediante un cierto consenso, ¿no? Yo no creo que se resuelva, ¿no? Pero que mejor se resuelve buscando la objetividad que buscando explicaciones trascendentes y míticas. Yo creo que sin duda. Hombre, el progreso, digamos, el progreso tecnológico, que es el más evidente, viene de eso, ¿no? Y no solo el tecnológico, también viene el progreso humano. Y, es decir, los derechos humanos es una visión que digamos, está fuera de la visión trascendente. En la visión trascendente no hay derechos humanos. Lo que hay en la visión trascendente es la idea de criatura, que es una cosa distinta a la idea de dignidad. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? No, pero Te he hundido. yo creo que yo leí, no recuerdo, pero hace años, cuando estaba en Alemania, con el tema, alguna constitución de algún país árabe, que era como, sí, que hablaban de, los ciudadanos tienen estos derechos por la gracia de Alá, Joder. pero algo así era, ¿no? Pero que eran los mismos derechos. Entonces Da igual. al final dice, bueno, Pero no son los por mismos. la gracia de Alá o porque tiene una dignidad inherente, intrínseca a la Menschenwürde esta alemana, era como es que naces con ella, ¿no? Es que no es lo mismo. Es que si es por la gracia de Alá, cuando a Alá se le pasa la gracia, te los quita. Mientras que si es por tu dignidad, a ti te pueden quitar todo menos la dignidad. Es decir, esos derechos permanecen. Y por eso si tú, vamos a imaginar vamos a poner un ejemplo así un poco duro. Si yo te meto en un campo de concentración, tú sigues teniendo esos derechos, aunque yo te los niegue y aunque Alá me diga a mí textualmente, quítale los derechos. Ya, pero... Claro, es que es muy importante esto. Es un triunfo del pensamiento, digamos, ilustrado frente al pensamiento mítico. En el pensamiento mítico todo es porque Dios lo quiere. Y cuando Dios lo deje de querer, Sí, pero al principio somos hijos de Dios siempre. O sea, no. no podemos dejar de ser hijos de Dios. O sea, De hecho, en el pensamiento medieval, que es muy interesante, hay un problema que es el problema entre los voluntaristas y los intelectualistas en moral. Los intelectualistas defendían que Dios decía que algo estaba bien porque estaba bien. Entonces Dios lo había llegado a comprender y decía, esto está bien, los 10 mandamientos pues están bien porque están bien. Mientras que los voluntaristas, con razón, cuidado, yo creo que los voluntaristas, digamos, siguiendo su esquema mental, yo no estoy diciendo, yo no creo que Dios exista, por lo tanto no estoy hablando de eso. Los voluntaristas, ¿qué decían? Ocan entre ellos, ¿no? ¿Qué decían? O Duns Scoto, ¿qué decían? Decían, algo está bien porque Dios lo quiere. Si Dios quisiera que el asesinato estuviera bien, estaría bien. Porque si no, niego la omnipotencia de Dios. Cuando yo pongo en una constitución que alguien tiene unos derechos por la gracia de Alá, o de Dios, o de Yahvé, me da igual, lo que estoy diciendo es que cuando se le pase la gracia a Alá, a Dios o a Yahvé, se acabaron tus derechos. Sí, sí, pero... No, sí estoy de acuerdo. Es un avance, o sea, por lo menos a mí, incluso un avance estético, por decirlo así. O sea, para mí estéticamente... Y ético. Me parece más bonita la segunda afirmación. Pero al final, bueno, que cambia, ¿no? O sea, si... Pero es muy importante el cambio.
Es que yo creo que estamos perdiendo esas ideas, o sea, estamos llegando a lo mejor en un mundo en el cual todas estas chorradas de las espiritualidades y de la espiritualidad y tal y de la mística nos está invadiendo y hay que tener cuidado. Yo no diría tanto eso, que sí que es cierto que hay mucha chorrada mística y tal, pero eso también puede tener que ver con la pérdida del poder de las religiones, ¿no? Sobre todo del cristianismo. Entonces la gente necesita creer en algo. A ver, yo lo que, por ejemplo, en Japón, yo lo que observo es que hay un montón de sectas pequeñas, un montón de religiones pequeñas, rarísimas, y además radicales y extrañas, ¿no? Ahí las sombras están por ahí, hay un montón, ¿no? Hay pasos y hay sedes de... Claro, ahí no hay una religión fuerte, ahí está el sintoísmo y el budismo. Sintoísmo, que todo el mundo es sintoísta, yo me casé por el rito sintoísta, pues no me piden nada, o sea, tú llegas allí, pues, ya está. Como todos son dioses, todos son kami, esto es un dios, esto es un dios, todos son dioses, tú también, pues todos somos bienvenidos. Y el budismo, pues casi que también, porque al final el budismo, pues bueno, tú puedes participar de él, pero el cristianismo es una religión más con sus sacramentos, ¿no? Tienes que bautismo, te tienes que confirmar, tal. Entonces cuando esa religión tan fuerte, ¿no? pierde potencia, pierde fe, pierde la posibilidad de ser una explicación para el sufrimiento humano y todo esto, pues la gente, como sigue sufriendo, pues busca y se mete en mil historias. Y no sé por qué decía esto. ¿Por qué decía esto? Era porque tú has dicho que este crecimiento de la espiritualidad y tal. O sea, yo creo que este crecimiento de la espiritualidad, o de estas chorradas espirituales, por llamarlo así, ¿no? De la autoayuda... Sí, yo lo llamaría así, sin duda. De que si somos seres de luz, o de que si el universo conspira a tu favor y que lo que quieres lo puedes, y hay que... Como diría Fermín Trujillo, la que sabe fina. Pero, claro, bueno, pues ese crecimiento de ese tipo de espiritualidad, como te he comentado, un coach que te he dicho que es un bestseller, que bueno, no lo voy a citar, pero que vas a la Casa del Libro, un montón de libros, tal, que a mí son chorradas lo que ponen esos libros, ¿no? Pero un exitazo enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque el cristianismo no se ha adaptado bien a los tiempos o por lo que sea, y entonces la gente sigue necesitando. Como no estudian filosofía, perdóname, pero deberían estudiar filosofía y deberíamos todos educarnos más. Como no nos educamos, como no nos ilustramos, como no estudiamos, como no investigamos, como no hacemos, como decía Aristóteles, que el ser humano lo que tiene que hacer es estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Dice eso, o sea, la felicidad es una actividad del alma contemplativa, claro, ¿no? La actividad del alma conforme a la virtud, que es la propia, que le es propia, que en este caso el ser humano es conocer. Como no hacemos eso, pues claro, nos tenemos que agarrar a lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, esto venía porque tú habías dicho que este crecimiento de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué? A ver, de lo que estábamos hablando era de cómo este crecimiento de la espiritualidad a lo que responde es, por un lado, es verdad, a la pérdida de las religiones tradicionales, pero por otro lado yo creo que también responde, digamos, a una cierta situación real de lo que está ocurriendo, es decir, a una acomodación hacia el estado actual de cosas. Es una ideología en el sentido más clásico del término, la espiritualidad. Y desde luego no responde a ningún espíritu ilustrado ni a ningún espíritu crítico. Sí, bueno, ya, pero todo esto viene también por el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí. Claro, yo creo que más que por el auge de esta espiritualidad pedorra, al final es una espiritualidad pedorra, totalmente falsa, mainstream, como dicen ahora, bueno, bestseller. Pero una pregunta, ¿la espiritualidad puede ser no pedorra? Para mí sí. Claro, que este es un tema claro, radical. Claro. O sea, para mí sí, pero es otro tipo de... Es una cosa que tiene que ver pues con el autoconocimiento, con la meditación, con la autocrítica. Pero tú crees que tienes un espíritu. Sí. Vamos aquí. Sí, creo que tengo un espíritu. Entonces, bueno, pero entonces lo que decías de... A ver, yo creo que todo este problema viene... ¿El problema cuál era? El problema de decir, bueno, da igual por la gracia de Allah que por la dignidad. Claro, los derechos humanos. Claro, no, yo creo que eso viene... O sea, no es tanto por el cauce de la espiritualidad, sino por la multiculturalidad esta en la cual... digamos, la tolerancia
a cualquier cultura, ¿no? Que es un poco donde estamos ahora, porque debemos tolerarnos, porque claro, hay que ser pacífico y tolerarse, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a decir, bueno, da igual decir por la gracia de Alá o por la dignidad humana, porque que no da igual. Claro, pero si tú tienes a una parte del mundo que se maneja así en esos términos, pues dices, bueno, pues ok, ¿no? Mientras no corten la mano a uno por robar o algo, porque creen que... No, pero... pues es que ya está. Es verdad que lo digan por la gracia de Pepito. Pero ahí están mezclando, yo creo, de dos campos distintos. Uno es el campo del análisis intelectual y otro es el campo de la conveniencia política. Sí. Claro, la conveniencia política es, oiga, si usted, vamos a imaginarlo, si usted quiere ser una república o quiere ser una monarquía, a mí, mientras respete los derechos humanos, aunque le llame derechos, me da igual. Es decir, que en España alguien sea rey porque papi y mami son reyes, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Que es una cosa ridícula, ¿no? Intelectualmente hablando. Hombre, claro, pues tiene sentido. A no ser que fuera por papi y mamitos míos, pues entonces, claro, digamos, hombre, por conveniencia política nos da igual. Ahora, no me niegue usted la facultad de discutirlo intelectualmente. Claro. Es decir, a mí el multiculturalismo me puede parecer muy bien como componente político. Lógicamente yo no voy a invadirles a ustedes para imponerle mis ideas, pero ahora no me diga que yo tengo que defender que sus ideas, me da igual, sus ideas musulmanes, cristianos o lo que sea, que yo tengo que defender que todas las ideas son iguales. No, mire usted, es que no lo son. Es que hay unas ideas que defienden más de los derechos humanos, más la libertad, más la emancipación, más la verdad, más el conocimiento, más la ilustración que otras. Claro. Y entonces esto habrá que discutirlo. Claro. Otra cosa es la conveniencia política, por supuesto. Claro. Sí. Pero bueno, volviendo al tema del espíritu, yo sí que creo que tenemos un espíritu, pero vamos, tampoco puedo... fundamentarlo, o sea, simplemente es una sensación, por decirlo así, ¿no? Como los gases. Claro. Como los gases. Entonces, sí. Lo que unos llamamos gases, otros. A ver, ¿cómo podemos llamar? Hay un interior, que se puede ser la consciencia, ¿no? El yo pienso, o lo que sea, ¿no? Está ahí, es obvio, ¿no? Que ya de Descartes y antes, ¿no? ¿Quién es el anterior? No mezclemos aquí, ya estamos con la teoría. Claro, pienso, luego existo, pues bueno, dudo de todo menos de que dudo, ¿no? De que hay algo que está dudando, ¿no? Pero es una mente. Claro, una mente, bueno, pues... Pero una mente no es un espíritu. Bueno, hay una mente... No, lo que te quiero decir es que hay una mente, ¿no? Una conciencia, sin una mente. duda. Entonces, luego ya, a partir de ahí, pues tú dices, esa mente, esa interioridad, ¿no? Esa cosa que está dentro, ¿cómo la llamamos? Pues... Es que es distinto llamarla mente. A ver, es que cuando yo llamo mente, yo puedo explicar que esa mente surge de unos factores físico-químicos emergentismo, ¿no? Claro, por ejemplo. Sí. Y por lo tanto no repito nada espiritual. Cuando yo llamo espíritu, estoy añadiendo al mundo material una nueva sustancia como mínimo, ¿no? Que sería... La res. Pero no es la res cogitans, sino que sería una res espiritual. Sí. No, porque yo, para defender la res cogitans, la sustancia pensante, la puedo defender en un materialismo absoluto. Sí. Sin embargo, una sustancia, cuando yo hablo de espíritu, estoy hablando de una sustancia que no pertenece al plano material, ni al plano, digamos, materiales, materia-energía, sino que pertenece a un plano distinto como mínimo. No vamos a ponerle ni superior ni inferior, pero sí como mínimo distinto. Sí. Y claro, ese plano ya... pues demuestre usted que existe. No, claro, es que no se puede demostrar. Claro, pues entonces... Pero sí que por poder demostrar, yo no puedo demostrar ni que hay una mesa aquí delante. O sea, ¿cómo que no? Pues no, realmente si nos emperramos en que no lo puede demostrar... No es emperrarse. Si nos emperramos en llegar a una explicación última, no vamos a llegar. Pero nadie está pidiendo una justificación última, una fundamentación última de que sí está eso. No, pero sí, por lo menos buenas razones. Buenas razones, claro, que yo digo, claro, bueno, buenas razones es que hago así y suena, ¿no? Bueno, y que digamos que estamos dejando aquí determinadas cosas, que ya va la tercera cerveza, lo digo porque lo están notando, y que estamos aquí interactuando con ella. Sí. Y que esta mesa, la existencia de esta mesa,
a mí no me rompe un paradigma que tengo científico de existencia de materia y energía. Mientras que la existencia de un espíritu, de un alma, necesitaría un nuevo paradigma. Claro. Con lo cual, la carga de la prueba está en los que defienden la existencia de ese espíritu y ese alma. Claro, pero vamos, no se puede defender más que una cuestión de fe. Ahí sí que hay, ¿no? Claramente, eso no hay Dios que lo Nunca mejor dicho. Que lo demuestre. Voy a comer la última, que es que si no se las come todas, Enrique. Entonces, Es que soy un materialista. yo creo que existe, vamos a ver. Lo que yo creo es esa cosa interior que tenemos, ¿no? No es solamente en el sentido en el que tú lo has definido, ¿no? Como no lo hemos definido, pero bueno, que se ha intuido que lo que estabas diciendo era que podría por esa mente, esos procesos mentales, ¿no? Que se llaman, ¿no? Me llamaban así, procesos mentales, para ajustarse un poco más a ese materialismo, decir, bueno, son cosas que suceden ahí, que probablemente sean efectos de físico-químicos de otra materia, ¿no? Yo creo que eso, creo profundamente, y mi vida un poco la baso en esa creencia, ¿no? Que eso trasciende a lo que entendemos por materia, ¿no? O sea, creo que... O sea, que existiera una sustancia espiritual, sí, más allá de lo creo, material, si quieres te digo, plano lo físico. que creo es una locura, ¿no? Pero yo lo que creo es aprovecha, que, o sea, yo lo que creo es que las ideas son eternas. Como Simone Weil. O sea, las ideas... O sea, que lo quería también. Y te digo, las propias experiencias, o sea, incluso este momento que estamos viviendo aquí, que yo creo que es un momento auténtico, va a ser eterno. O sea, para mí lo va a ser. O sea, yo lo voy ¿Va a durar mucho más? Va a durar para siempre. Va a durar para siempre. Es verdad. Va a durar para siempre. Porque ha habido momentos que han sido auténticos, porque luego hay momentos que no son auténticos. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con auténtico? Hay momentos que... Esto es un poco inspirado no sé si está intentando ligar, en Agustín. Esto va mal. A mí me gusta... Agustín García Calvo tiene una autobiografía... ¿Cómo le llamaba? Registro de recuerdos, ¿no? Es una especie de autobiografía, pero que contra-autobiografía. Bueno, como le gustaba ir a la contra, o siempre decir que iba a la contra, o no lo sé, ¿no? Pero entonces lo que hace es narrar episodios vivos, recuerdos vivos, le llama él, ¿no? O sea, cosas que tiene que rememora y que las vuelve a vivir. Cada vez que las rememora, le salen otra vez. Entonces las escribe y se nota cuando lo escribe, porque cuando tú escribes algo que estás rememorando, se ve que está vivo, que está auténtico, se ve fresco, se ve, aunque haya pasado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo contrario a eso? De decir, pues yo este año aprobé las oposiciones, que ahora hablamos un poco de eso. Ahora vamos a hablar de las oposiciones. Este año... Sí, gánate. Este año yo hice la comunión, ¿no? Y este año una biografía coñazo, digamos. Vamos a hacer una biografía coñazo. En el año tal hice la confirmación. En el año pascual saqué las oposiciones. En el año tal me dieron el título de pascual. Y luego me casé, registré, no sé qué. Eso es un coñazo. Te quiero decir, ¿quién se acuerda de eso? Nadie, porque eso ya nace muerto, digamos, ¿no? No es que nazca muerto, es que no... Es una convención social, bueno, necesaria, que podemos decir, pero hay algo más abajo, ¿no? Y esto es muy García Calvista, o por lo menos lo que yo he sacado de García Calvo, que es lo que me ha dado la gana, ¿no? Pero que es que hay algo vivo, ¿no? Que sería estos... Y que permanece vivo siempre, que es eterno, que son las vivencias auténticas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos aquí charlando, hemos subido a la... Eso se me va a quedar a mí para siempre. Eso no muere. No muere. Mi padre murió, que lo cuento también en el libro aquí por si. Pero yo, los recuerdos que tengo con mi padre no van a morir. No todos. Hay cosas que sí. Pero ¿y cuando tú mueras? Quedará Fernando bailando la rumba en el Festival de Filosofía de mayo, que tenéis que ir a... O quedará... Aquí en Toledo. Aquí en Toledo. Quedará las cosas buenas mías, que la gente le han hecho reír, que le han hecho disfrutar, que le han hecho... Eso es lo que va a quedar siempre.
no muere, no sé a dónde va al mundo de las ideas, yo creo que permanece ahí en una especie de universo. Yo lo que creo es que hay una especie, bueno, no tengo ni idea, ¿no? Pero por disparar. Pero la gran pregunta es, ¿este universo donde permanece es de pago o es gratis? Es totalmente gratis, totalmente gratis, y no importa ni la productividad ni nada. Es todo bondad como los que vuelven a la vida de este médico, ¿no? Sí. Es pura altruismo y claro, es que somos seres de luz. O sea, yo creo que somos seres de luz. Lo que pasa es que la infancia es un momento clave. Ahora soy padre, ¿no? Y te digo, ahí donde se forjan. Yo no lo sé, se habla de la genética. La genética no tenemos ni idea de genética. No, ahí puede un gen de psicopatía, de no sé qué. Pero luego dicen también que hay genes que se despiertan y genes que no. O sea, genes que entonces que se manifiestan y genes que no, que están ahí latentes, pero entonces ¿qué es la genética? Hasta hace nada era algo inmutable, ¿no? Era como, bueno, tú tienes esta herencia genética, tu padre tuvo esta enfermedad, tú la vas a tener, sí o sí, ¿no? Era como una especie de condena que te viene de. Pero ahora parece que luego está también la cuestión de la epiggenética y qué tal, sí. que no. Entonces, no tenemos ni idea. ¿Qué coño? No tenemos ni puta idea. Mira, lo de mi padre, se murió de enfermedad, cuerpo de Levy. Primero un médico nos dijo que era Parkinson, que se parecía. Otra médico, ya a la mejor, fuimos a la mejor supuestamente. Esto es cuerpos de Levy, porque es una que había estado en Estados Unidos estudiando no sé qué. O sea, contradice el otro diagnóstico del otro médico, ¿no? Y fuimos hasta otro tercer médico que, bueno, son unas enfermedades familiares. No sé qué. Origen de la enfermedad, ni puñetera idea. No, lo que sabemos es que hay unas proteínas que se van colocando en el cerebro y qué tal. Pero no tienen ni idea de por qué ocurre. No, quizás genético, la edad, como se decía antiguamente. No, la edad, que es mayor. Pero es que ¿qué argumento es ese de la edad? Eso no es un argumento. No tienen ni idea. Perdóname, los médicos que estáis escuchando esto, y ponerlo en los comentarios. A ver, no tienen ni idea, pero... ¿Sabéis lo que sabéis? Saben mucho. Saben mucho y ya... Claro, joder, como lógicamente, como en todos los contenidos intelectuales, pues hay cosas que todavía no sabemos. Es que no sabemos nada, pero ni siquiera los médicos. No sabemos nada, sabemos mucho ya. Sino nosotros en general, la humanidad, no tiene ni idea de nada. No, es que... Y tenemos una soberbia que nos pensamos que sabemos todo. La esperanza media de vida en 1900 eran 40 años, hoy en día es en España unos 85, 87, dependiendo si eres hombre o mujer. Con lo cual, digamos que sabemos mucho. Tampoco sabemos si vivir más es bueno. O sea, fíjate hasta dónde... Bueno, haz la prueba, ya. Estoy en el relativismo. Yo, desde luego, creo que es bueno. Pero a lo mejor vivir como vivimos ahora, ¿no? La mayoría de la gente, pues... desesperada ni siquiera es la palabra, ¿no? Un poco aletargada, bueno, a ver si pago la hipoteca, acojonado todo el mundo, no voy a decirle esto porque a ver si me van en el trabajo y no voy a poder pagar la hipoteca. Pero eso no es... Y te quiero decir, o sea, a ver, es una crítica muy... Eso no tiene nada que ver con el hecho de vivir más o menos, sino de cómo vivir. Sí, pero que vivir más de esta manera, bueno, claro, a lo mejor tampoco es tan interesante. Pero mejor, vivir menos de esta manera es menos interesante todavía. Sí, claro, eso sí. Pero que a lo mejor habría que vivir de otra manera, aunque viviéramos menos, ¿no? Pero bueno, esto es un tema muy largo y tampoco me puedo meter ahí. Pero simplemente digo que se sabe muy poco, tanto los médicos como los físicos, como los químicos, como todo Dios. Decía Sócrates, pues el sabio es el que reconoce su ignorancia. Nos falta eso, esa soberbia que tenemos que... Yo es que no veo la soberbia. Sí, claro que no, ¿cómo que no la ves? O sea, nos creemos aquí los reyes del mambo, y no sabemos nada. Sabemos mucho. Estamos... no, o sea, toda esta... Ahora mismo hay una... Otra cosa es que no sepamos todo. Hay un aumento de la polarización. Creo que eso es evidente, ¿no? Del fanatismo, ¿no? Sí. Del dogmatismo, pero... ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que cree que sabe algo. Entonces, claro, como están convencidos de que lo saben, pues van a ir a piñón, ¿no? Por eso, volvemos al principio de la conversación, por eso que hay que pedir argumentos. Claro, cuando usted hable, deme argumentos. Deme argumentos. Que es la grandeza de Aristóteles, que lo hemos citado antes, que claro. La idea de, oiga, es que es lo que nos enseñó Aristóteles. Cuando yo digo algo, tengo que dar argumentos. Y cuando digo algo, una cadena de causas o una cadena de argumentos, tengo que ser capaz del último argumento, a su vez, argumentarla. Claro. No vale que el último argumento sea porque sí. Claro. Con lo cual,
para eso también está la filosofía. Volviendo, y esto lo enlazo con el tema de las oposiciones, porque en este vídeo Bueno, también quería esto ya- hablar esto ya con va el tema a de las ser- oposiciones. Yo he oído muchas veces la defensa argumental de las oposiciones docentes que ha habido ahora, ¿no? Hace poco en España, para el acceso a la carrera docente en secundaria. El argumento de, bueno, porque sí, ¿no? Me hemos dicho que hay que argumentar hasta el final, ¿no? Pues he oído muchas veces, no, es que esto es así. Pero como esto es así, podría ser peor, ¿no? Eso es la mayoría de la argumentación que he oído, incluso entre colegas filósofos, ¿no? Que eso es lo que más me sorprende, porque si lo oigo entre, qué sé yo, igualmente yo no relaciono la capacidad de pensar con los que han estudiado filosofía, me parece una chorrada eso, o sea, todo el mundo piensa y ya está. Pero bueno, se supone que si estudias la historia de las ideas y del pensamiento, pues tienes que tener una sensibilidad especial, ¿no? Esperemos, ¿no? Con el tema Y si estudias, piensas mejor. Claro, y si estudias piensas Pero mejor. da igual, Sí. es decir, estudiar es bueno y Sí. no es estudiar filosofía, es estudiar en general, Estudiar en general. porque piensas mejor y esto hay que defenderlo. Claro, Yo creo que sí que hay que defenderlo. Sí, estoy de No la acuerdo. idea esa de todo el mundo piensa y por lo tanto el pensamiento de todo el mundo vale lo mismo. No, oiga. Por eso defendemos que haya una enseñanza obligatoria, por eso defendemos que haya una educación pública y una educación gratuita. Porque estudiar nos enseña a pensar mejor. Por supuesto. Si no, tenemos un problema. Por supuesto, o sea, hay que, ¿no? Decía esto Rousseau, que ya lo comentaste en otra entrevista que tuvimos, lo de que había que obligar a la gente a ser libre, pues te lo preguntó una alumna. Qué frase. Te lo preguntó una alumna en una charla Sí. que viniste a dar Ahí en Toledo. en el instituto donde yo estaba trabajando, en la universidad laboral. Preguntó una alumna, María, creo que se llamaba. Un saludo aquí a María, si nos ves. Que dijo, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué tiene que ser obligatorio o algo así? ¿Por qué tengo que venir? Y tú dijiste, bueno, Rousseau decía que había que obligar a la gente a ser libre, ¿no? Entonces, claro, la manera de obligar es educar, ¿no? Hay que educar, Claro. aunque sea obligatoriamente, por lo menos en un determinado periodo, ¿no? De la vida, para que la gente... Y obviamente ya lo sabemos, no todas las opiniones... Esto parece una tontería y es una obviedad para mucha gente, pero para otras parece ser que no. No todas las opiniones valen lo mismo, todas las personas valen lo mismo, tenemos el mismo valor, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Es que las opiniones no son respetables, son respetables las Las personas. personas, efectivamente. Es muy importante también entenderlo. Hay opiniones que son una mierda. Efectivamente. Ya está, porque son unas opiniones que no están pensadas, que nacen de un cabreo o de una desinformación o de un arrebato o de tal. No vale lo mismo esa opinión que la de alguien que a lo mejor ha estado reflexionando, pensando, formándose y bueno. Entonces, dicho esto, el tema de las oposiciones Volvemos a las oposiciones. Yo lo que opino con el tema de las oposiciones es que me parece que no seleccionan bien al profesorado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se hace una prueba, ¿no? De una prueba de un examen teórico, ¿no? Se eligen un tema de 71, bueno, se sacan 5 bolitas, un sorteo de 71 temas, ¿no? De la historia de la filosofía. 5 o 4, dependiendo del 5 procedimiento. efectivamente, está ahí bien, todo bien. En mis tiempos eran 2. En Siemens eran 2 Quiero solamente, decirlo. o sea que ya dice un poco, ya ese dato ya dice algo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que antes eran 2 y ahora ya son 5 porque... Eran así más blanditos. Claro, ¿y por Claro, qué? hay que... Entonces, claro, eso no debería haber cambiado, o sea, ¿por qué tiene que cambiar? Pero bueno, dicho esto, se hace esta prueba y cada año hay diferentes ofertas de plazas. Un año salen 5, Sí. otro año salen 25, otros años salen 3, otro año no sale ninguna porque no hay, porque hay una crisis, ¿no? Como en el año 2008 que hubo esta crisis en Estados Unidos, que aquí se aplicó y luego hubo aquí desde el 2010 al 2015 no hubo oposiciones. A tomar por saco. 5 años no se convocan. Entonces, tú le dices, venga, oferta de plazas. La gente se pone a estudiar un examen, ¿no? Se lo prepara, saca una nota, por ejemplo, aprueba, ¿no? Imagínate, saca un 7, ¿no? Pero hay 5 plazas y no tiene puntos. Se ha tirado 2 años estudiando. 2 años estudiando. ¿Qué significa esto? Pues que ha estado 2 años renunciando a... Porque estudiar unas oposiciones no es estudiar, qué sé yo,
por afición, sino que es como un trabajo, ¿no? Estás 8 horas o 7 horas o las horas que puedas, concentrado, sin salir con tus amigos, renunciando a la familia, a los amigos, a tal. Consigues una nota, por ejemplo un 7, ¿no? Pero no, una nota buena, un 7 es una nota buena. Pero ese año había 5 plazas, entonces no entras. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas fuera. Y te guardan esa nota para trabajar como interino, ¿no? Y luego, a los 2 años, o a los 5, dependiendo de si han querido que haya plazas o no, porque había una crisis y tal, te tienes que volver a hacer ese esfuerzo otra vez, ¿no? Y volver a presentarte, y eso se considera justo, y se considera que eso selecciona al profesorado. O sea, tener a una persona otra vez 2 años más, a ver qué pasa, a ver si pilla una plaza, ¿no? Que a lo mejor esa persona está trabajando, ¿no? Que eso suele ocurrir, que muchas veces cuando has tenido una buena nota ya trabajas, y lo que suele ocurrir cuando todos los que estamos en la docencia lo vemos es que ese periodo de oposiciones, el que está trabajando dice, bueno, voy a intentar poner menos exámenes, voy a intentar corregir menos porque tengo unas oposiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo la crítica que hago es yo lo que yo opino es que si una persona ha aprobado ya ese examen una vez, aunque no hubiera plazas, pues debería tener otro acceso, ¿no? O sea, debería decirle, bueno, ya ha aprobado esta prueba, no le vamos a repetir otra vez el mismo examen, porque ese año que se presentó había pocas plazas, no tiene ningún sentido, ¿no? Si ya lo ha aprobado, ¿por qué tiene que volver a repetir el mismo examen? No, y claro, lo que se suele decir la gente es que hay menos plazas o sea, que hay pocas plazas, ¿no? Que hay más oferta, más demanda que oferta, ¿no? Entonces, bueno, como hay más demanda que oferta, este es el modelo, ¿no? Tú tienes que volver otra vez a prepararte el examen, volver a pasar por ese proceso, 2 años o lo que sea, y volver a someterte a eso hasta que... Da igual los años que tengas, 30, 40, 50, da igual los años que lleves trabajando, que tienes que volver a... Lo veo tan absurdo, o sea, he visto tantas cosas, Enrique. Mira, he visto casos de un profesor interino que educa a una alumna, que la hace amar la filosofía de alguna manera, ¿no? O por lo menos interesarse por la filosofía y hacer la carrera de filosofía, y que la alumna consiga la plaza antes que el profesor. Eso lo he visto. O sea, lo he visto, es real, es un caso real, ¿no? De una alumna saca la plaza antes que su maestro. Eso, por ejemplo, en Japón sería impensable, ¿no? Porque en Japón el maestro, o sea, ¿cómo se puede humillar así? ¿Cómo se puede humillar así a un profesor? ¿Eso es humillar? Claro, o sea, no, el profesor saca a lo mejor un 3, porque claro, ya se presentó en su época, ya estudió, sacó un 7, sacó un 8, pero no valía para nada eso. Para sacar la plaza tiene que... Y entonces su alumna saca la plaza. Entonces no lo termino de entender. No... Vamos a ver, es que yo creo que aquí, claro, hablar de algo en general hace perder mucho la perspectiva sobre ese algo. Sería, claro, primero, ¿queremos que los trabajadores de la enseñanza pública sean funcionarios? ¿Sí o no? Sí, puede ser una buena manera, sí. Si lo queremos. Sí. Vale, entonces tiene que haber oposiciones. ¿O queremos que los funcionarios entren de funcionarios sin oposición? No, tiene que haber oposiciones. Vale. ¿Esas oposiciones tienen que tener un examen? Sí. Vale. Con lo cual ya tenemos un problema. Sí. En fin, estamos situándonos en un problema. La oposición a profesor de secundaria es una oposición del nivel A1, es decir, máximo nivel del Estado. Luego, esas oposiciones tienen que tener un examen exigente. Sí. Porque tenemos el máximo nivel del Estado y vamos a entrar de funcionarios. Por cierto, de funcionarios entras para toda la vida. Es decir, es tu inversión, digamos, viendo desde el lado más crematístico posible, ¿no? Sí. Más monetario, es tu inversión de toda la vida. Tú entras en un concepto de que toda la vida vas a tener trabajo. Sí. Bien. Entonces, los exámenes tendrán que ser exigentes y tú dices, pero bueno, si yo he aprobado un examen, ¿por qué tengo que volver a presentarme al otro resto? Bueno, pues tienes que volver a presentarte porque el examen de oposición no pretende la idea de la justicia universal. Lo que pretende es ofrecer un sistema en el cual cualquier persona, independientemente de su situación temporal, social, familiar, contactos, tenga que hacer exactamente lo mismo. Y al repetir ese sistema se vuelve más justo. Porque yo qué sé si tú sacaste un 7, vamos a imaginar, que no es el caso, pero que lo digo para que todo el mundo lo entienda. Sí. Porque tú sacaste a lo mejor un 7 copiando. Tú sacaste a lo mejor un 7
porque pero tuviste eso no me vale eso. un momento, porque No, tuviste suerte en la la selección suerte de sí, temas. pero lo de copiar, Po- porque, que no, pero, ya- pero ya que entraríamos he dicho desde el principio No, pero me que, refiero que a ver, entraríamos en una... Claro, en un... pero en claro. cuestionar ya la seguridad del sistema. pero es interesante, es decir, Sí. porque a lo mejor estuviste inspirado ese día y no Eso has sí, vuelto a eso estar sí, inspirado. sí. Quiero decir, si yo repito, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el cual, al repetir, garantizo más la justicia de un sistema. Con lo cual, si tú sacaste un 7, quiere decir además que puedes sacarte un 7 en el siguiente. O no, porque Y lo de trabajar, en el fondo, en este tipo de oposiciones es una ayuda, y todos lo sabemos. Porque al trabajar aprendes a estructurar los contenidos, por lo menos en educación, y a saber qué es lo fundamental, qué es lo que es secundario, Sí. cómo tengo que hacerlo. Es decir, que sin duda alguna, puede haber muchas críticas al modelo de examen concreto de oposiciones, que yo admito. Yo lo que no admito son dos cosas. Una, discutir el modelo de oposiciones, porque entonces, vamos a decirlo claramente, que se acabe el funcionariado público y lo que pedimos es una privatización de las condiciones de trabajo de los funcionarios, de la enseñanza, es decir, eliminar el funcionariado. Y dos, lo que yo tampoco admito, digamos, es que las medidas a tomar sean para, digamos, hacer más fácil el examen o facilitar el acceso. No, mire usted que esto es un cuerpo exigente, es un A1. Lo que no me vale a mí es que usted, por tener una carrera, exija ser funcionario del 1 a 1. Tiene que demostrar algo más. Claro, estoy de acuerdo. Fíjate que en esos dos puntos estoy de acuerdo. Yo he mencionado el tema de trabajar porque lo que yo considero es que ese modelo de acceso a la función pública y ese modelo del sistema educativo lo que tiene que buscar fundamentalmente es la calidad, ¿no? Sí. La calidad, la eficiencia, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes a gente trabajando en precario, digamos, interina, porque es un trabajo en precario en el sentido de... Bueno, o sea, es en precario en el sentido de que no te garantiza, de que no tiene estabilidad, ¿no? De que tú siempre estás con la incertidumbre de si el año que viene vas a trabajar, aunque puedas tener cierta idea de que, bueno, por como estás en la bolsa, pues quizá vayas a trabajar, pero tampoco te lo asegura nada, porque ha habido ejemplos, ¿no? O sea, cuando vino la crisis, cuando entró, por ejemplo, Castilla-La Mancha Cospedal, nos fuimos al paro un montón de gente que no esperábamos irnos al paro, ¿no? Que estábamos así con la bolsa muy bien, pero de repente llegó y dijo, bueno, aquí se recorta la educación, a pesar de que había prometido que no lo iba a hacer, simplemente con el aumento de las horas lectivas, ¿no? Se subió de 18 a 21 y dijo, bueno, pues sobran, en cada instituto, pues nos sobran, qué sé yo, 5 o 6 profesores, o 7 u 8, porque claro, al aumentar un montón de desplazados, incluso gente que tenía su puesto definitivo pues tuvo que ir a otro sitio y luego mucha gente nos fuimos al paro. Entonces es un puesto en precario en ese sentido, porque yo considero que, a ver, en mi sociedad ideal, digamos, no tendríamos que estar buscando la supervivencia, es decir, para que la comida, sino que podríamos, a ver, si hubiera Hasta ahí de acuerdo. una renta básica o algo así que te dijera, bueno, vale, no trabajas, pero sabes que vas a comer, ¿no? Que vas a comer y que vas a estar más o menos bien, vas a tener tu casa y tal. Entonces, bueno, no vas a ganar 2.000 euros, pero vas a ganar 1.000. Entonces, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero en estas condiciones, claro, tú tienes a una masa de profesores precarios, yo considero precario la incertidumbre esa, en mi concepto de precariedad, el no saber si vas a... ¿no? Que sea un 30%, 40%, 50% a veces, ¿no? O sea, hay institutos que son la mitad de profesorado son interinos, ¿no? Que ese es otro tema, que no sacan todas las plazas porque luego resulta que llaman a todos los de la bolsa para trabajar con vacante. Y se acaban. Ha pasado en Castilla-La Mancha que han tenido que llamar a gente que estaba en el paro, a gente que ha entrado directamente porque no había profesores, ¿no? Totalmente. Bueno, pero eso no es una crítica al sistema de oposición, Claro, es una crítica a la administración que no saca todas las plazas para el sistema de oposición. Claro. Pero bueno, entonces, tú dices, vale, yo lo que quiero es un sistema, aparte de justo, bueno, como dice la Constitución, ¿no? Igualdad de mérito, ¿no? Igualdad, mérito y capacidad, ¿no? El acceso a la función pública. Y aparte luego, pues, eficiencia y calidad. La calidad se resiente en el momento que tú tienes a profesores precarios, porque son interinos, a una masa que obviamente esto no entra dentro del sistema de... O sea, esto no entra dentro de la crítica a la oposición porque, como estamos diciendo, entra de la crítica, digamos, a la gestión política, ¿no? De esta cuestión. Pero bueno, tienes una masa de gente en precario, digamos, que encima tiene que volver a presentarse a un examen que ya ha hecho, que ya aprobó,
Y entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas se centran en ese examen porque va su vida en ello. Ya están trabajando, ya llevan a lo mejor 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, y reducen la calidad de su obrar, porque eso es así. Incluso hay gente que pues, hay bajas, hay no sé qué, hay de todo, ¿no? O sea, porque la gente, claro, tiene que salir adelante. Entonces dice, bueno, yo tengo que estudiar, porque tengo que aprobar un examen que ya he aprobado, pero es que resulta que ahora tengo 2 hijos, que ahora tengo no sé qué, o tengo 3 hijos, o tengo familia, entonces yo no puedo dedicar el mismo tiempo que dedicaba antes. Y antes, el tiempo que ya dediqué, cuando había 5 plazas, o cuando había 8 plazas. Entonces, yo lo que digo es que si vamos a ser justos y vamos a decir, bueno, esto es un sistema de acceso a la clase A, al nivel A, que es el máximo nivel de tal, hagamos como una especie de juegos del hambre, ¿no? Y nos presentamos todos, porque claro, las personas que sacaron la plaza en su momento, es que a lo mejor en su momento había 30 plazas. Y sacaron, o menos. Y sacaron peor nota que yo, o más, o menos, no lo sabemos. Claro, es que con esto hay que tener claro, cuidado no lo también, sabemos. Claro, no lo sabemos, pero yo... O sea, había 2 temas, solamente había 2 sacaban temas, solo 2 temas. claro, efectivamente, no claro, 5. había gente que la hizo cuando era muy duro para 2 temas, hubo gente que a lo mejor la hubo cuando había 30 plazas en vez de 3, hubo gente que... Hubo tantas condiciones, ¿no? Entonces, claro, si queremos... Entonces lo que podemos hacer es... Nadie se vuelve estable, nos ponemos todos precarios. Entonces no hay funcionariado. Y cada año nos presentamos todos al examen. Pero entonces no hay funcionariado. No, yo lo que planteo, y esa es mi propuesta, es que las personas que ya hayan hecho ese examen, que es un examen muy exigente, que requiere una preparación intensa durante 2 años, por lo menos, aparte de la carrera, que si ya lo han aprobado, ya tienen que tener otro tipo de acceso. O sea, ya tienen que consolidar su plaza de otra manera. De una manera que redunde no solamente en su interés personal, sino también en la calidad del sistema. O sea, haciendo cursos de doctorado, haciendo el doctorado, haciendo programas de intercambio internacionales, tal, escribiendo manuales, escribiendo artículos, haciendo proyectos, o sea, todo lo que repercuta. Pero eso no es funcionario. ¿Eh? ¿Qué? Tú eliminas del funcionariado el examen. No, el examen ya lo ha hecho, lo ha aprobado. Entonces, ¿Lo ha hecho una vez? Sí, lo ha hecho una vez y ha aprobado. Entonces yo haría 2 accesos. El que ya ha aprobado el examen no lo tiene que volver a repetir. Porque eso es un desgaste. Eso es una pérdida de recursos tanto para el sistema, o sea, para el propio sistema, porque tienen que volver a examinar a la gente que ya han examinado, ¿sabes? Otra vez a examinarles lo mismo. Y entonces esa persona tiene que volver otra vez a examinarse, a aprenderse los temas que ya se los ha trillado una y otra vez lo mismo. En vez de coger y a lo mejor hacer algo nuevo, ¿no? O sea, es mucho desgaste de energía tanto para el opositor ya viejo, ¿no? Porque cuando uno va a ver a un examen de oposición, hay un espectáculo, o sea, son gente ya mayor, ya que algunos son hasta jefes de estudios, ¿no? Porque hay institutos donde tú puedes ser jefe de estudios siendo interino, ¿no? Entonces está en el equipo directivo, pero se tiene que presentar a la oposición y a la vez. O sea, yo lo veo un poco surrealista, sinceramente. O sea, si un tío lleva ya 10 años trabajando, si la administración le ha contratado 10 años y aprobó el examen ya, déjele en paz a usted. O sea, o haga otra manera, o oferte todas las plazas, o no lo sé, pero en el momento en que no habéis ofertado todas las plazas que había, ¿no? Por las razones que fueran, no las han sacado, y habéis tenido a gente trabajando 10 años seguidos, ¿no? Que era un poco el espíritu de esta regularización que habían hecho, ¿no? Sí. Pero que tampoco, que es una regularización que sacan una plaza aquí, 2 aquí, o sea, eso era una broma, anunciada a bombo y platillo en los medios, ¿no? Van a dar las plazas a los, ¿no? Y todo el mundo, ¿van a dar las plazas? No, ¿cómo que no van a dar las plazas a nadie? Y de hecho se ha demostrado, de hecho en Castilla-La Mancha ni siquiera ha salido en secundaria esa regularización, solo ha salido para FPs, ¿no? O sea, para formación profesional. Entonces yo creo que en cuanto a la eficiencia del sistema, la calidad y tal, lo que yo haría sería un acceso de decir, bueno, si una persona ya ha sacado ese examen, que consolide su posición con una serie de puntos. Tampoco es cuestión de regalar nada a nadie. Pero entonces los nuevos sí, nunca entran. Sí, los nuevos tendrían que tener... los nuevos tienen que aprobar el examen una vez. Pero es que si tú has aprobado el examen una vez, hay tanta gente que ha aprobado el examen una vez que llega un momento en el cual se crearía un tapón que evita la entrada de gente nueva. Bueno, pues... Pero claro, si el sistema todo interino aprueba el examen alguna vez.
¿no? Presentándose No, 4, 5, 6 algunos veces, no, pero tienes sí. una oportunidad de aprobarlo Sí. alguna vez. Sí, sí, sí. Que ya es una oportunidad que no entra necesariamente relacionada con el mérito. Sí, hombre, sí, claro, si tú has aprobado el examen, has aprobado el examen, ¿no? Claro, no, eso es evidente. Te han digo corregido, que- han dicho tal nivel, Digo ¿no? el mérito porque, claro, lo has aprobado una vez de 6, Sí. una vez de 7. Sí, o a lo mejor has Claro. aprobado la primera O a lo mejor y has aprobado la luego ya primera. las siguientes ya no has tenido Pero que volver a- digamos se crearía un tapón que lo que hace es que va cerrando la posibilidad de que No. la gente nueva, Yo haría un doble sistema, o sea, yo haría... pero por las plazas, por el número de plazas. Claro, diría, bueno, pues unos son los que ya han aprobado el examen, que tampoco lo ha aprobado todo el mundo, y ellos ya, pues, como tienen que consolidar su plaza, pues la... Pues... Mírame la con van- esos ojitos. la van consolidando con otro tipo de cuestiones que beneficien al sistema. No Yo- con otra vez repetir el mismo examen, porque Yo no lo tampoco, vería eso justo. tampoco beneficia. O sea, al final, ¿qué beneficia que una persona esté repitiendo el mismo examen una y otra vez, ¿no? Ad infinitum, ¿no? O sea, fíjate que un funcionario tiene que, de carrera le dice, no, ya no eres funcionario, ahora tienes que volver a otra vez hacer el mismo tema y tal, otra y otra vez. Es como, para mí es como el mito este de Sísifo, ¿no? De la roca, o sea, subes arriba y te vuelve a caer y otra vez arriba y otra vez. Me parece un castigo bastante... Pero bueno, no estás de acuerdo, ¿no? Del todo con Yo no estoy de acuerdo, es que claro, es que tu sistema, el problema es que cuando yo juzgo un sistema, Sí. lo tengo que juzgar desde la visión de la justicia, Sí, desde la visión no personal sino general, Claro, y tercero, desde la visión de que ese sistema realmente sea aplicable. claro. Claro, tu sistema tiene un problema, que es que si yo ahora mismo todo el que ha aprobado una vez le mantengo en la plaza, porque la va a conseguir, lo que yo tengo que hacer en un momento dado es dejar de sacar plazas durante 50 años. Porque claro, no puedo mantener un sistema en el cual estoy incorporando plazas No, pero permanentes. no todo el mundo quiere ser profesor, o sea, también Pero nos bueno, pero equivocamos. suponle que se presentan en Madrid, se presentan unos, en filosofía, unos 600, 700. Claro, pero Claro, sí, esos 600, ¿cuántos han aprobado ya la plaza? ¿Alguna vez cuántos han aprobado el examen? Vamos a imaginarnos, 100, solo 100. Claro, 100 son a lo mejor las plazas que se sacan en 4 convocatorias que son 8 años. Pero es que tengo otros 100 y otros 100, es decir, voy eliminando la oposición. No, yo haría un porcentaje para los nuevos y otro porcentaje para Pero ¿y los que ya cómo han mides el aprobado. porcentaje de los que han aprobado ya por nota? Claro, los que han aprobado sería por nota y luego es un sistema de puntos en el cual lo que intenten sea mejorar el sistema, ¿no? A base de proyectos de innovación, de compromiso. ¿Y por qué ese proyecto de innovación o compromiso no estropea la docencia en el aula? No, Es porque... que no entiendo por qué sacarte el doctorado no estropea la docencia en el aula. se supone que un doctorado que tenga que ver con tu práctica Da igual, docente. estás haciendo un doctorado, tienes que hacer curso de doctorado, tienes que escribir una tesis, con lo cual estropea tu docencia en el aula. Es decir, pierdes tiempo, tanto como para estudiar un examen, me da igual. Pero, a ver... Creo, ¿no? No, o sea, tendría que, a ver, obviamente tendría que estudiarse esto mucho más, o sea, ahora mismo es una brocha gorda, así, en plan, bueno, pues, proyectos de doctorado, no sé qué, pero obviamente sería y pensar muy bien qué tipo de, o sea, mi punto es que el hecho de que un profesor esté repitiendo, obsesionado con un examen, ¿no? Ansioso, ¿no? Porque va su vida en ello, con repetir los mismos temas y tal, eso es perjudicial para la enseñanza, pero si esa persona, en vez de quedarse estancado ya en eso, ¿no? Que ya lo ha pasado, o sea, ya ha pasado el examen, en vez de quedarse estancado ahí, pone sus energías en mejorar el sistema, habría que definir eso, ¿no? Cómo es ese mejorar ese sistema, pero yo creo que, pues, se me ocurre, no sé, pues creación de materiales... Pero ¿y quién decide esos materiales cómo son de buenos? Claro, ¿no? Sí, claro, tenemos un problema. Sí, claro, hay muchos problemas. ¿Por qué te nada de sabio si yo conozco tu maña? Conmigo te equivocaste y ya sé que me tienes rabia. La rabia que tú me tienes ya a mí no me perjudica.